Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a nuestra conferencia virtual. Esta conferencia forma parte de los eventos realizados por la Asociación Peruano-China en honor a los 175 años de inmigración china al Perú. Estamos muy emocionados de contar con su presencia y participación en este espacio. Aunque estamos a distancia, este evento nos une con un propósito común: aprender acerca de la llegada de los primeros chinos al Perú. Les recordamos que para garantizar el buen desarrollo de la conferencia, mantenga sus cámaras apagadas, sus micrófonos también, durante la duración del evento. Esto nos ayudará a evitar interrupciones y asegurar una mejor calidad en la transmisión. Si desean hacer alguna consulta, les rogamos utilizar el chat de Zoom, y si nos están viendo por Facebook, también pueden escribir sus preguntas en los comentarios. Agradeceremos su colaboración en este aspecto. Ahora le doy la palabra a Miguel Situ, doctor en Historia por la Universidad Católica del Perú e investigador del Instituto Ribagüero, quien nos llevará de regreso a 1874 y a los inicios de la inmigración china al Perú. Adelante, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Renzo. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos los asistentes que puntualmente están a esta hora. Y agradezco a la Asociación Peruano-China por esta oportunidad de exponer como lo señaló Renzo, a recordar un poco cómo es que llegaron estos migrantes chinos al Perú, a retrotraernos al siglo XIX, un siglo, un periodo bastante difícil en la historia, bastante emocionante, y que muchas de las cosas que se desenvolvieron en ese entonces, también ahora nos deben ayudar a reflexionar. El tema que voy a tratar tiene que ver efectivamente con los inicios de la migración china, pero me voy a focalizar en hace 175 años llegaron los primeros, pero no pasaron sino 25 años antes que ya el esfuerzo desarrollado por esos migrantes generaron y lograron el primer tratado entre China y Perú, ¿no? Eh, Voy a poner mi temporizador para no pasarme de largo y no aburrirlos demasiado, ¿no? Entonces, vamos a ver un episodio importante ocurrido hace exactamente 150 años y que muchas veces se ha pasado por alto, que es la firma del primer tratado entre Perú y Chile. Ese primer tratado fue logrado no solamente por los negociadores, el capitán Aurelio García y García y el mandarín chino Li Hunchan, fue logrado básicamente por el esfuerzo desarrollado por los migrantes. Y entonces se dirá, pero ¿cómo? No es que vinieron solo como culís y fueron trabajadores del campo y de donde acá pues van a lograr un acuerdo diplomático. Pero no, hay que repasar y hay que reformular muchas cosas en la historia. El Tratado de 1874 consagró la permanencia de los migrantes chinos en el Perú. Un punto. Reivindicó los reclamos de la comunidad china expresada por sus denominadas Hoiwan u organizaciones que la representaban ya en ese entonces. Otro punto más, porque se piensa que eran solamente peones de hacienda maltratados y nunca se verificó que efectivamente ya tenían desde 1861 pequeñas organizaciones llamadas Tulsi y después Hoiwan. Bien, que fueron ya los organismos gremiales más desarrollados. Un tercer punto es que significó el primer relacionamiento diplomático transpacífico sin la amenaza de los cañones. Se nos dirá, no, pues, pero si ya habían hecho tratados con Inglaterra, con las potencias europeas e incluso con Estados Unidos. Eso tiene sus bemoles, pero todos ellos amenazaron a China con sus cañones para obligarla a firmar los tratados. Este fue el primer tratado que China negoció sin esas presiones
y el primer tratado que un país latinoamericano, en este caso el Perú, desarrolló con un país del otro lado del Pacífico. Tremenda importancia geopolítica, tremendo paso logrado en el siglo XIX. Bien. Otro, como ya lo dije, es un logro del esfuerzo desarrollado por la comunidad migrante en conjunto. No vinieron solamente trabajadores agrícolas, vinieron también artesanos, vinieron también obreros de construcción, vinieron también pequeños emprendedores y también llegaron representantes de empresas chinas. Primero a explorar el territorio y después representando a empresas de Hong Kong que ya estaban establecidas en California. Ese es un detalle, un ingrediente adicional a todo el panorama que permitió precisamente que las organizaciones chinas cuajen en el Perú. Y eso, todo ese conjunto de cosas, desmonta mucha de la falaz interpretación, no hay otro nombre, una interpretación sesgada que atribuye un papel que los migrantes chinos no tuvieron durante la Guerra del Pacífico. Bien, y que precisamente se les atribuye y atribuido gratuitamente, ¿no? Recordando supuestos mitos de guerreros taiping que lucharon junto con, con un Lynch que sabía cantonés y que los eh, arengó en su idioma. Creo que hay mucha fantasía y había mucho deseo de tergiversar ciertas cosas. La realidad es más sorprendente. ¿Eh? Y entonces repasemos muy rápidamente cómo es que esta migración se fue desarrollando. Hubo un primer periodo, llegaron efectivamente los primeros el 15 de octubre de 1849. Mañana se cumplen 175 años. ¿Bien? Y en ese primer periodo no llegaron la gran mayoría. Apenas vinieron más o menos como 12 o 13.000 migrantes de los 100.000 que llegaron durante ese primer periodo de 25 años. En esos años, entre 1849 y 1856, las relaciones fueron bastante buenas entre el migrante y la población. Fueron tan buenas que muchos de ellos ya estaban a los pocos años, los contratos al comienzo eran tan solo de 4 años, eran bastante liberales y estaban transitando en los territorios del Perú. Hay expedientes donde se ve migrantes recorriendo los caminos de Trujillo, de Paiján, de Lambayeque, de Chiclayo y trasladándose hasta Guayaquil, establecidos en hoteles y en pequeños establecimientos en Trujillo, en fin, toda una variedad de gentes, ¿no? Que constituían una comunidad efectivamente obligada en determinado momento a trabajar por contrato, pero después integrándose libremente dentro de la población. Y eso originó muchos recelos, muchos resentimientos, porque permitía ciertas variaciones dentro de los salarios y entonces comenzaron las exclusiones hacia el migrante. Tanto que en 1856 un decreto del gobierno liberal de en ese entonces, hubo un gobierno liberal, presidido por el mariscal Castilla, pero era un gobierno liberal, ¿no? Y reivindica y prohíbe el ingreso de los chinos bajo contrato en 1856. Pero eso quería decir la prohibición del ingreso de los chinos. No, lo que prohibía era el ingreso bajo contrato y se permitía a todos los chinos que quisiesen ingresar en las mismas condiciones de todos los migrantes que venían de cualquier lugar del extranjero. Entre paréntesis, dicho sea de paso, el famoso contrato que obligaba a los trabajadores chinos también fue perjudicial para los belgas, fue perjudicial para los alemanes, fue perjudicial para los irlandeses y muchos otros extranjeros. Pero eso ya es un poco largo y no viene al tema, pero sería parte de una exposición diferente, ¿no? Ese fue el primer periodo. Se reinicia nuevamente en 1861 la
venida de trabajadores bajo contrato. ¿Por qué? Porque en 1861, un poco antes de la Guerra Civil Norteamericana, el consumo de azúcar se expande en todo el mundo y las haciendas azucareras en el Perú necesitaban mucha mano de obra. Y entonces recurren y presionan al gobierno de Castilla todavía en ese entonces a retomar los contratos. Y retoman los contratos. Y en esa oportunidad, entre 1861 y 1874, apenas 13 años, llega la gran mayoría de los trabajadores o de los migrantes bajo ese sistema de contrato. Fueron apenas 13 años, ¿no? Allí hubo una sobreexplotación, sí, efectivamente hubo una sobreexplotación, porque como los empresarios o los terratenientes, digamos, querían obtener la mayor ganancia, comenzaron a incumplir el contrato, comenzaron a recortar los alimentos, comenzaron a dejar de pagar, comenzaron a extender los contratos, ya no terminaban en 6, 7 años, los hacían quedarse a los trabajadores. Entonces, ¿qué originó? Un ciclo de revueltas. A partir de 1866, apenas 5 años después, los trabajadores chinos, ¿no? Que no aguantaban pulgas, se levantaron, pues. Y en 1866 empieza un ciclo de revueltas. En el norte, en la hacienda Cajanleque, un levantamiento acaba con la vida de Antonio Larco, el primero de los hermanos y el mayor de los hermanos Larco, en Hacienda Cajanleque. Una segunda revuelta en 1868 acaba con la vida de Armando Ízaga, el hermano de José María Ízaga, uno de los prohombres chiclayanos. ¿Por qué? Porque había pretendido recortarle el sueldo, recortarle los alimentos. Lo más interesante es que ambos juicios, en ambos procesos, en ambos levantamientos, las revueltas no avanzan mucho, capturan a todos los cabecillas, capturan a los chinos, los llevan a juicio. ¿Y a que no saben qué? Lo interesante es que la justicia en ese momento, porque recién en 1862 se introduce el Código Penal, actúa de manera muy interesante, de manera muy equilibrada, dándole la razón a los trabajadores chinos en el caso de Cajanleque, porque dicen que Antonio Larco había pretendido atentar contra su vida al recortarles el alimento. Y en el caso de Ízaga, le dan la razón a los trabajadores chinos, no los condenan a muerte, los condenan a 5 y a 10 años de penitenciaría. ¿Por qué? Porque habían viciado el juicio, porque el hermano José María Ízaga pretendía que los condenen a todos a muerte y los ahorquen, ¿no? Entonces, la justicia también cumplió su papel y no es, digamos, no podemos hallar muchas cosas malas en ese entonces. Al contrario, eran ensayos que se estaban produciendo y una visión diferente que nosotros deberíamos de tener en cuenta. A partir de 1871 empieza otro momento. En ese momento, después del ciclo de revueltas y habiendo tantos levantamientos como los que ocurrieron en el norte chico, que hace decir al embajador norteamericano, hay como 4.000 chinos que se vienen sobre China, sobre Lima. Mentira, no era cierto. Se levantaron una buena cantidad, eran como 1.000 y tantos que se levantaron, pero fracasó también el levantamiento. No tenían conducción política, no tenían aliados, los trabajadores del campo no se aliaron, en realidad fueron los primeros levantamientos campesinos, uno de los primeros movimientos campesinos en la era moderna en el mundo, ¿no? Pero esos levantamientos no llegaron a buen término, y sí preocuparon a los terratenientes, preocuparon al Estado porque, bueno, decían, caramba, estos chinos están levantándose, nos están generando una serie de problemas y nosotros los necesitamos, porque necesitamos esa mano de obra, porque necesitamos quien trabaje en los campos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, la única manera es llegar a un acuerdo con el gobierno chino para que envíe sus propios delegados, para que ellos controlen y entonces estos chinos tengan sus representantes y así eviten que hayan mayores problemas y revueltas. Eso es, en realidad, lo que llevó a la firma del tratado. Pero además, no solamente eso,
Dije antes que desde 1861 habían organizaciones. Fíjense ustedes, en 1866 hacen llegar unos chinos llegan ante la embajada norteamericana de en ese entonces y el reporte dice, han venido unos chinos aquí a dejarnos un documento. En el documento estaban expresadas todas sus reivindicaciones. ¿Por qué era eso? Porque querían hacer que la embajada norteamericana se sensibilice de sus problemas y sirva de puente entre ellos y el imperio, porque no tenían embajador. China no tenía embajadores en ninguna parte del mundo. El primer embajador chino, entre comillas, en el mundo fue un norteamericano, un señor llamado Arthur Burlingame, porque realmente ningún chino quería, mandarín quería salir de China para no alejarse de la corte. Ese es otro tema. ¿Bien? Pero así ocurrió. Efectivamente, los norteamericanos comenzaron a servir de correo y en 1868 ya no le dirigen el memorial con las quejas solamente al embajador norteamericano, le envían al denominado Sun Liangmen y específicamente al príncipe Kung. Y el príncipe Kung les da una respuesta. No les da una respuesta a los trabajadores, sino dice, ante la impotencia de nosotros de poder tener a alguien allá, entonces, por favor, sírvase usted a investigar, dígale a su representante que investigue las condiciones de sus trabajadores y me los haga saber para ver cómo podemos actuar. En 1871, un nuevo memorial de los trabajadores de las organizaciones chinas en el Perú, dirigida a Kuhn, le dice, oiga, ¿sabe lo que pasa? Que aquí hay unos representantes extranjeros, los norteamericanos tienen unos representantes que se llaman cónsules, los ingleses también tienen sus cónsules, los italianos lo mismo, los franceses igual. Y cuando los, digamos, franceses, ingleses, norteamericanos son abusados, entonces ellos amenazan con hacer que sus barcos bombardeen si es que sus ciudadanos son protegidos. Nosotros solicitamos, Príncipe Kun, haciendo el kowtow, haciendo todas las reverencias, pero usted debería enviar barcos y debería enviar también sus cónsules para que nos defiendan. Evidentemente no podían hacerlo porque no había tratado. China no había firmado tratados con nadie y no tenía diplomáticos ni embajadores. Recién China comienza a sacar embajadores a partir de 1868. Recién a partir de la década de 1870 es que comienza a abrirse al mundo prácticamente y recién ese Sun Lijianmen trabaja adecuadamente. Entonces son bastantes precursores las acciones de los trabajadores chinos en el Perú para forzar a que China también firme un tratado. La firma del tratado es también todo un tema, porque efectivamente llega el capitán García y García a, bueno, ya estamos con bastante ahí, con bastante presión, pero efectivamente llegan García y García, firma un tratado aprovechando el incidente del María Luz en el Japón y como en Japón le va muy bien, dice, bueno, vamos a la China a hacer firmar el tratado. Li Hunchan lo recibe y le dice, usted viene acá, pero antes quiero que me devuelva todos los trabajadores chinos que ustedes se llevaron y que están abusando de ellos. Entonces García y García se sorprende y le dice, eso no puede ser, porque sus trabajadores quieren quedarse allá en el Perú, pero ya las organizaciones habían hecho llegar las quejas. Y entonces le dice, usted, ¿cuánto tiempo le llevó firmar el tratado en Japón? Bueno, fue un largo trabajo, más o menos 2 a 3 meses. Prepárese a quedarse 3 años acá en la China antes de firmar el tratado, le dijo el mandarín, para hacerle sentir que no era tan fácil hacer un tratado si es que no se firmaban las condiciones necesarias para los trabajadores chinos. Y así pasan una serie de avatares, de circunstancias diplomáticas, pero al final, en 1874, en julio del 74, se firma el primer tratado. Ese tratado iba acompañado de lo que se denominó una convención, y la convención implicaba necesariamente, ¿no?, la visita de una representación china para ver la condición de los trabajadores en el Perú. Cuando viene esa representación china, fue con un enviado que estaba en Estados Unidos que se llamaba Jung Wing. Jung Wing llega acá al Perú, él estaba educado en las escuelas bautistas
y llega acompañado de dos pastores bautistas, Twitchell y algún otro más, ¿bien? Y entonces se encuentra que las condiciones de los trabajadores acá eran muy difíciles. Sin embargo, ese representante chino, Jung Wing, es recibido por el ministro Ribagüero, es recibido por el presidente Manuel Pardo de ese entonces, es, viaja a La Oroya, se entrevista con Meis, se entrevista con las organizaciones chinas, y ojo, ya existían en esos momentos el denominado gremio de Cantón o Punyi, existía la Tunsin y existía también la Kukonchao, que hasta ahora permanecen. Esas tres organizaciones habían hecho llegar sus memoriales al imperio y esas tres organizaciones hacen que la entrevista de Jung Wing fuera todo un éxito. Nada de esa historia se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? Porque nuestra historia está muy sesgada. Nuestra historia tiene que seguir investigándose y tiene que seguir trabajándose. El tratado casi se deja de firmar, a pesar de que lo habían firmado cuando Jung Wing regresa a la China y dice, no, las condiciones no son tan buenas como dicen, de repente los chinos en un primer momento se rehúsan a ratificar el tratado, pero después consideran que efectivamente, teniendo ese tratado, podían hacer llegar un embajador y era la única forma de garantizar que los trabajadores en el Perú, los trabajadores chinos, puedan gozar de todos sus derechos como lo estipula el tratado, la libertad de tránsito, la libertad de trabajo, la libertad de creencia y libertad de condición humana. En realidad, solamente eso significó el tratado, sin embargo, no se habla acerca de eso. No se lo menciona dentro de la historia y es importantísimo. Tengamos muy en cuenta eso. En otro momento, quién sabe, podríamos extendernos mucho más. Pero eso ocurrió en 1874, es ratificado en 1876 y cuando ocurre la guerra de 1879, los trabajadores chinos y la comunidad china en el Perú estaba firmemente asentada en el Perú, no estaban bajo ninguna condición de esclavitud, no tenían por qué ellos estar peleando por algún rival del Perú, ellos querían trabajar y prosperar como lo hicieron desde un primer momento y así fue. La guerra del 79 fue más bien un episodio catastrófico para la comunidad chino-peruana, porque también fueron sujetos a la exclusión, también fueron sujetos a los cupos, también fueron sujetos a la quema de sus establecimientos. En el caso de la expedición Lynch en el norte y en Chiclayo, así ocurrió. Y después, por el resentimiento de la pérdida, ¿no? Los establecimientos chinos en Lima fueron quemados e incendiados y también en Cañete después, las montoneras resentidas por la derrota y por la pérdida acabaron con casi 800 chinos. Esas masacres y esos acontecimientos son los que tienen que tenerse en cuenta. Y durante esa guerra infausta para nuestro país, también fue infausta para la comunidad china, que había amarrado con el Tratado de 1874 sus destinos a los destinos de esta patria que había elegido para establecerse. Yung Wing ofreció a todos los chinos que querían irse y regresarse y pagarles el pasaje. Solamente uno de todos los que entrevistó dijo, bueno, sí, yo quisiera regresarme porque ya estoy muy viejo. Pero ninguno de los demás quiso irse porque aquí en el Perú estaban prosperando. Creo que ese es el significado del Tratado de 1874 y esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta dentro de la historia de nuestros 175 años de la migración. He llegado a los 30 minutos, estoy cumpliendo y muchísimas gracias a todos por la audiencia. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por compartir tu conocimiento con nosotros. En este momento voy a trasladarte algunas de las preguntas que nos han hecho por el chat de Facebook y aquí por el Zoom. Una de ellas es, en un momento de la charla hablaste de que también vinieron otro tipo de chinos al Perú, vinieron con otro tipo de profesiones, no solamente para trabajar en la agricultura. Eso siempre se ha dicho, que vinieron solamente para trabajar en agricultura. ¿Puedes explicarnos un poquito más acerca de eso? Sí, efectivamente, básicamente en su gran mayoría vinieron para trabajar para la agricultura.
Gran parte de ellos eran los que se denominaban cultivadores de caña, no de arroz necesariamente, eran más bien cultivadores de caña. De la zona de Caipín, que en ese entonces se llamaba Hoipen, había muchos cultivos de caña y de ahí vinieron esos trabajadores. Pero con ellos también llegaron herbolarios, llegaron médicos chinos, llegaron herreros, llegaron constructores, llegaron carpinteros. ¿Por qué? Porque dentro de las mismas haciendas pedían, por favor, tráigase herreros, tráigase carpinteros, tráigase gente de construcción. Pero no solamente llegaron trabajadores, también llegaron emprendedores, también llegaron gente que quiso, que vino con el dinero probablemente o con los medios que le proporcionó la familia, vino a hacer fortuna, vino a buscarse un horizonte. Salieron a ultramar porque los chinos estaban acostumbrados a emigrar. Iban al sudeste asiático, iban hacia Filipinas, comerciaban dentro de eso, pero no salían de ese ámbito que era el mar de la China. Es en el siglo XIX recién cuando se firman, cuando hay los puertos del tratado, que se aventuran más allá hacia Europa, hacia Norteamérica y hacia Sudamérica, específicamente en Cuba y en el Perú. Interesante, muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál fue la reacción de los medios y los historiadores peruanos a la firma del tratado entre Perú y China? ¿Qué decían los medios peruanos, digamos, ¿no? Es muy interesante revisar el comercio de esa época. Es muy interesante revisar el comercio, el nacional, la opinión nacional, y la patria, ¿no? El comercio, la opinión nacional y el nacional opinaron mucho a favor acerca del tratado, ¿no? Pero medios como la patria no, eran pierolistas y estaban en contra de Manuel Pardo y no querían y eran realmente pertenecían a ese segmento que veía en el trabajador chino una competencia para el trabajador local. Últimamente con los venezolanos vemos cosas parecidas, ¿verdad? No quiero decir que sea lo mismo, pero es una situación, ¿bien? Que hay que tener en cuenta. Lo interesante es que también en China hay medios y hay medios periodísticos y últimamente también hemos estado trabajando medios periodísticos. Y entonces se ve que hay algunos medios chinos que declaran a favor, dice qué bueno, porque por fin vamos a tener la posibilidad de la protección de nuestros paisanos. Pero, ojo, muy importante, hay dos organizaciones que están totalmente en contra. La organización antiesclavista de Inglaterra, de donde acá Inglaterra era el adalid de la lucha en contra de los esclavos, ¿no? Lo que sucede es que Inglaterra no quería que salga ningún trabajador de sus, entre comillas, colonias que fuera para la competencia que era el Perú y eran Cuba, ¿no? En contra de Jamaica que estaba produciendo azúcar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas detrás de ese tema que hay que mirar con pinzas, hay que analizar adecuadamente, ¿no? Y la prensa china, que era alguna prensa china, la de Shanghai, que era pro-británica, hace escarnio de un escrito que hace Clement Markham. Ustedes saben, el Colegio Markham acá en el Perú es en honor de Clemens Markham. Clemens Markham era un peruanista que estuvo por acá, conocía muy bien el agro, conocía uno de los viajeros que conocía muy bien el Perú y escribió artículos, sendos artículos larguísimos en la prensa china, diciendo objetivamente las condiciones que reinaban aquí en el Perú y que permitían la venida de los trabajadores y de los emprendedores chinos. A ver, una tercera pregunta, Miguel, para enriquecernos de tu conocimiento. Aquí en el Facebook nos preguntan sobre la dinámica china en el extranjero. ¿Cuáles eran las primeras misiones diplomáticas que envió, aparte del Perú? ¿Y cuál fue la primera que llegó al Perú? Y mayores detalles acerca de esta misión. Bueno, en realidad China se encontraba realmente en una situación bastante difícil. Recordemos que China se consideraba Chunkuo, se consideraba el centro del mundo, se consideraba el país del centro. Y su relación con los demás era de ser el país del centro y los demás eran tributarios, ¿no? Cuando llega el primer embajador, Lord McCartney,
llega de parte de Jorge III de Inglaterra, le lleva regalos al emperador, el emperador se los devuelve y le dice, dígale a su rey que ninguna de esas cosas nos sirve, pero aceptamos su tributo, no hay problema, aceptamos su tributo, ¿no? Entonces ellos se consideraban pues el centro del mundo y el resto países tributarios. Esa era la política tributaria que ocurría con todos los países del sudeste asiático y de la zona de influencia como Corea y toda esa región del mar de China, ¿no? Entonces, no tenían diplomáticos, porque si eran países tributarios, entonces, ¿por qué? No tenían por qué tener gente especializada en el asunto. Ahora, de parte de los chinos tampoco querían salir afuera, porque si iban a enviar gente de la corte, entonces eso significaba que los de la corte se iban a alejar del centro o de la mirada del emperador y no tenían posibilidad de ascender o de ubicarse en mejor posición. Entonces ocurre lo que ya mencioné anteriormente, que la primera misión ocurre alrededor de, no tengo exactamente, pero alrededor de 1866. Bueno, China es obligada prácticamente a incorporarse a la denominada familia de las naciones civilizadas, ¿no? Porque supuestamente China era no civilizada, mientras que los chinos consideraban a lo de Occidente bárbaros, ¿no? Entonces había un choque, pues, realmente de civilizaciones ahí, ¿no? Entonces, ese tema es muy interesante a observar. Entonces los chinos resuelven y dicen, este señor Arson Barlingame nos puede representar. Y lo envían, y para que parezca chino, la misión china lo ponen un Han y le ponen a un mongol a su costado, ¿no? Entonces ya aparecía la misión china. Esa primera misión sale en 1866, firma una serie de acuerdos que después no son reconocidos porque el pobre Burlingame, que da la vuelta por todo el mundo, entra por California, se va para Nueva York, va donde la reina Victoria, después llega a San Petersburgo, muere de una pulmonía, ¿no? Entonces, cuando regresa la misión esa, primera misión, además esos dos chinos, como estaban supuestamente contaminados con el exterior, el imperio no encuentra mejor cosa que agarrar a esos dos y mandarlos a la región de Mongolia. Y así queda la primera misión. Después se establecen, la segunda fue para pedir disculpas por la masacre que había ocurrido con los franceses en Tianjin y después ocurre una tercera. Pero a partir ya de 1870, 1871, se forma la oficina que se llama el Sungdiyanen, que es dirigida por el príncipe Kung, y esa oficina ya comienza a formar primero traductores, comienza a estudiar lenguas extranjeras y comienza a formar diplomáticos para enviarlos al exterior. Los primeros que vienen hacia esta parte de América, hay otros que van para Europa, etcétera, los tengo por ahí, pero es muy largo, son el señor Chen Lamping y el señor Jung Wing, que ya lo mencioné. Chen Lamping va en una misión de investigación a Cuba y el señor Jung Wing viene acá al Perú. Ambos habían sido destacados para formar a los primeros 10 o 14 estudiantes chinos que fueron a estudiar a Norteamérica. Jung Win, dicho sea de paso, fue el primer chino que se graduó de abogado en Yale, en Estados Unidos. Ahora, el señor Chen Lamping fue nombrado primer embajador para Estados Unidos, España y el Perú. ¿Por qué España? Porque España dominaba en ese entonces en Cuba. Entonces, cuando llega Chen Lamping, después de 1874, ya cuando China se decide enviar embajadores en 1878, Chen Namping va primero a Estados Unidos, después va a España y cuando está por venir al Perú, abril de 1879. Y entonces se da la vuelta y tiene que esperar a que termine la guerra para poder venir a establecer la misión diplomática en el Perú. Ya no pudo venir Chen Namping, viene Chen Saurú, que es el segundo embajador. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por sus preguntas. A continuación, tengo el placer de presentarles a la doctora en antropología Patricia Castro Obando, quien nos hablará sobre el interesante tema del liderazgo paternalista en el empresariado chino, un concepto acuñado por los investigadores Fa y Chen en el año 2000. Adelante, Patti, te escuchamos. Bienvenida. Ahora sí.
Muy buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Especialmente quiero extender mi gratitud a la Asociación Peruano-China por este tipo de eventos y felicitar a mi colega Miguel Situ por su exposición. Vamos a compartir ahora un tema que es un poco más reciente, o mejor dicho, continúa en el tiempo de esta historia de la inmigración china al Perú en las primeras horas. Tengo un material aquí que me va a permitir de pronto que los conocimientos puedan fluir un poco más rápido. Voy a analizar básicamente este concepto de liderazgo paternalista. Voy a usar como un caso de estudio al empresario Aurelio Pou Sanchia. Y finalmente voy a establecer las relaciones de este concepto con las conclusiones. Vamos aquí, un segundito para poder... Ahora sí, listo. Bueno, Em, como dije, me importa muchísimo señalar este concepto de liderazgo paternalista, un poco para poder abordar lo que fueron las prácticas del empresariado chino. Se extienden no solamente al caso chino, sino también al caso asiático en general. Estos estudios fueron realizados por muchos investigadores, es un estudio multidisciplinario en realidad, pero yo me voy a basar en los conocimientos de Fai Chen porque hicieron su trabajo específicamente en empresarios chinos. Ahora, lo que Farr y Chen proponen es un estilo de liderazgo que va a combinar tres elementos: autoridad, benevolencia y moralidad. Estos tres elementos, por supuesto, están basados en las perspectivas de la cultura confuciana. Un poco también para referirme a Aurelio Po Sanchia, que lo utilizo un poco para aplicar este conocimiento de liderazgo paternalista, y mi pregunta de investigación es la siguiente. En una época de profundo y arraigado racismo, ¿cómo logró Aurelio Po Sanchia consolidar su liderazgo en los sectores comercial, empresarial, social y político en la comunidad china y del Perú al mismo tiempo? Para recordar también que Aurelio Po Sanchia es un personaje sumamente interesante, es un personaje poliédrico realmente, es un empresario de origen jaca que va a emigrar al Perú más o menos en la década del 1880 en adelante, y se va a convertir en un líder acaudalado y poderoso en la comunidad china y también al mismo tiempo en la sociedad peruana. Entonces estamos hablando de lo que Derpish, que es la estudiosa que también voy a utilizar parte de sus conocimientos, la primera ola de los grandes comerciantes o empresarios chinos, entre comillas, los inversionistas chinos de inicios del siglo XX. Vamos entonces con el concepto de liderazgo paternalista. ¿Qué cosa es el liderazgo paternalista que proponen estos investigadores? Primero que nada, una característica es que está basado este liderazgo en las raíces de la tradición cultural china, básicamente en las raíces de la cultura confuciana. La cultura confuciana es sumamente sólida en Asia, no solamente en China. Otra característica de este liderazgo paternalista son estos valores confucianos de los cuales he venido hablando. Estos valores confucianos están dentro de las estructuras jerárquicas de la empresa, es decir, cómo se configura la empresa, los valores están en la base. Otra situación que es sumamente interesante cuando uno piensa en liderazgo paternalista es cómo se van a trasladar estas relaciones familiares a las relaciones laborales. Y esta es una característica típica de las empresas asiáticas en general, otra vez de base confuciana. Las mismas relaciones familiares hacia las relaciones laborales. Y finalmente, otro punto que es importante estudiar son estas empresas familiares chinas en el extranjero, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba los chinos de ultramar. Estoy tomando solamente como ejemplo a los chinos, a las empresas chinas, empresas familiares chinas de comienzos de estos años que acabo de mencionar.
Sin embargo, ahora vamos a ver más adelante cómo también se pueden aplicar hoy en día. El estudio de Westwood, por ejemplo, que es uno de los iniciadores de este concepto de liderazgo paternalista, aunque él lo configura hacia, más que nada, hacia dos puntos, hacia la armonía y hacia la autoridad o hacia la jerarquía. Es la influencia del confucianismo y la cultura tradicional en el liderazgo. Está tanto en el liderazgo como en la estructura. Entonces, para Westwood, estos tres conceptos, armonía, jerarquía y autoridad, que son conceptos y valores de la tradición confuciana, están presentes en las estructuras de las empresas chinas, empresas familiares chinas, particularmente familiares chinas, pero después vamos a ver los mismos casos en la mayor parte de empresas chinas y asiáticas por extensión. Ahora, ¿qué dice Westwood? Westwood dice que hay ciertas características que son parte de las estructuras de estas empresas y principalmente van a definir al líder. Por ejemplo, el líder tiene un liderazgo o ejerce un liderazgo didáctico. No es cualquier tipo de liderazgo. Es un liderazgo que tiene como propósito enseñar una forma de hacer las cosas. Y esto, por supuesto, refiere al tema de la jerarquía. Ahora, este líder también tiene intenciones no específicas, es decir, no comparte toda la información con sus subordinados, sino deja un espacio para que en ese espacio tenga cierta flexibilidad a la hora de corregir sus propios actos. Ese espacio de no específico le permite continuar con este esquema de autoridad sobre sus subordinados. Una tercera característica de Westwood cuando define a este liderazgo paternalista, liderazgo de base confuciana, es una construcción de reputación. El líder va a ir construyendo su reputación porque esta reputación le va a permitir una base moral para ejercer su propia autoridad sobre sus subordinados. Una cuarta característica es la protección del dominio. El líder va a cuidar mucho su territorio, principalmente frente a otros que pueden competir con su propia autoridad. La manipulación política es otra característica dentro de las estructuras empresariales chinas, por supuesto, para conseguir siempre réditos hacia el liderazgo, hacia el líder. Tenemos el clientelismo y el nepotismo. No hace falta explicar, son características típicas de liderazgo empresarial chino de tipo familiar. La resolución de conflictos del líder, el líder es un experto en resolver los conflictos, hace uso de su autoridad, hace uso de la jerarquía principalmente y busca lo que también Westwood va a señalar continuamente, es establecer esta armonía colectiva. El líder establece un distanciamiento físico y un distanciamiento social. Si bien tiene estos contactos, entre comillas, familiares, establece estos espacios, otra vez, con el ánimo de ejercer su autoridad. Y finalmente, un ideal de diálogo. Se dice que es un ideal en realidad, porque el líder está siempre dispuesto a conversar con los subordinados, pero eso no quiere decir precisamente que va a ser exactamente lo que los subordinados quieren. Sin embargo, el tema del ideal de diálogo debe estar presente en esta configuración del líder. Veamos entonces el modelo de Feichen, que es el modelo que a mí me parece mucho más completo. Ellos van a tomar las ideas de Westwood, las ideas de Sinn, en fin, de muchos otros investigadores que llevan muchos años desde varios campos investigando el tema de las empresas chinas y Feichen van a acotar un poco el modelo desde el espacio familiar y al espacio laboral, ¿no? ¿Cómo se da este traslado? Ya Feichen establece un líder bajo tres condiciones o tres dimensiones, como también le llaman. Un líder que es autoritario, un líder que es benevolente y un líder que es moralista, ¿no? Tres condiciones, otra vez, que tienen base confuciana. Ahora, un líder autoritario dentro del modelo de Feichen es el que establece un camino vertical, una línea vertical con sus subordinados, ¿no? Tiene un control absoluto y la obediencia de sus subordinados.
sea, el autoritarismo, en este caso, ¿no? Es una marca principal de este líder. Ahora, pero a la vez, o sea, la otra cara es un líder benevolente. Y aquí, por ejemplo, la línea de comunicación es una línea horizontal. Hay una preocupación de este líder individualizada y holística por sus subordinados, no solamente por ellos, sino también por sus familias. El efecto colectivo es una marca muy importante en el liderazgo de, especialmente, de este tipo de familias empresariales chinas en el extranjero. Y finalmente, el líder o la cabeza, el más importante de la empresa, tiene que ser un líder moralista. ¿En qué sentido es un líder moralista? Tiene que ser un líder valorado, tanto por sus virtudes personales, tiene una gran autodisciplina y mucha generosidad. Todas estas condiciones implican que va a recibir o va a ser considerado como un modelo a seguir. Para Farichen, estas tres condiciones definen al liderazgo paternalista. Veamos un repaso, porque ya Miguel lo ha abordado excelentemente, especialmente un año tan importante como 1874, el tema de la inmigración. Solamente tengo 5 puntos que aquí me van a ayudar un poco para trasladarlos también al tema del modelo paternalista. En 1849, ¿no? Es la inmigración china al Perú considerada la segunda más antigua en América Latina, después de la de Cuba. Eh, Sin embargo, hay algo que, sumándome también a lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer en el tema de inmigración china. Seguimos considerando a los inmigrantes chinos como un bloque macizo e indiferenciado, ¿no? Ya se ha dicho que procedían de distintos oficios, pero también de distintas etnias y subetnias principalmente. Hay una cuestión que a mí me parece muy interesante en el tema de los inmigrantes chinos, que son estos conflictos interétnicos que sucedían en Cantón al tiempo que ellos migraban a otros lugares y también al Perú, que son estos famosos conflictos Hacapuntí entre dos subetnias, las dos localizadas en Cantón, y que realmente fueron llamadas las famosas guerras subétnicas que fueron muy terribles realmente en Cantón de aquella época, ¿no? Y esos resentimientos se llevaron al exterior. Y otra característica de la inmigración china al Perú es que no es continua, sino es una inmigración segmentada. Está segmentada en un sentido de periodización. Algunos investigadores hablan de periodos de olas, otros hablan de flujos, ¿no? Según cada autor. Yo me refiero principalmente a Vilma Derpich. Para Vilma son 2 olas diferenciadas y ella lo hace de esta forma porque ella estudia a los empresarios y comerciantes, ¿no? Que bordean el siglo. Veamos entonces las etapas según Derpich. Para Dervish hay 2 etapas, marcadas por supuesto por 1874, que es un año clave realmente en los procesos históricos de migración china al Perú. Y a ella le importa la segunda etapa. La segunda etapa, que es la etapa de los comerciantes, entre comillas, ¿no? Pero en realidad, más que comerciantes, ya eran empresarios. Ellos llegan al Perú, muchos de ellos de California, otros llegan de Hong Kong. Había ya un sistema transnacional bastante globalizado en realidad para la época. Son comerciantes, empresarios, inversionistas, ¿no? Que van a monopolizar principalmente el abastecimiento de mercancías para su distribución, ¿no? Y son trabajadores del sector comercial. Este grupo es el grupo que a Vilma Derpich le interesa muchísimo investigar y estudiar. Y dentro de este grupo, un personaje que siempre pienso que es un personaje poliédrico, que merece mucho estudio todavía, es Aurelio Sanchía, ¿no? Que en 1913 ya era el presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos en el Perú. No comerciantes en general, pero en realidad estábamos hablando de los grandes empresarios en el Perú de estos años. Un breve resumen de Xie Baozhan o Aurelio Sanchía, algunos puntos importantes que recordar de él. Él procede de Zhongshan, que es
una localidad de la cual provienen muchos inmigrantes chinos, tanto Hakka como Puntí o Yue, también podemos decir, incluso de otros grupos subétnicos, y él va a quedarse en Lima y va a morir en 1939, ¿no? Provincia de Guangdong, y el Hakka por excelencia, ¿no? Es un empresario ilustre de la comunidad china, pero también de la sociedad peruana, porque esa es la característica muy peculiar de Xie Baoyang o Aurelio Po Sanchía, ¿no? Él es un líder en las dos, tanto en la comunidad china como en la sociedad peruana. Un poco para ubicar también su perfil, lo que tenemos es que él va a llegar al Perú en la década del 80. Las fuentes hablan del 84, 88, 89, no se ponen de acuerdo, pero lo que sí está registrado es el año 1885 con la fundación de la Casa Comercial Kowloon. Está casado con la dama Elvira Carvalho de Lastra y también yéndonos a los archivos y conversando con los descendientes, no tiene hijos registrados con ella. Lo que va a suceder es que se va a hacer cargo de los sobrinos de su esposa. Una de sus sobrinas se va a casar con un accionista que es un socio también de Aurelio Po Sanchía, ¿no? Lo cual se acostumbraba en la época. Las fortunas quedaban dentro de las familias. Este es otro de los registros muy interesantes de las familias chinas de aquella época. En 1891 va a impulsar la fundación de la Sociedad Central de Beneficencia China. Este es un elemento que nos ayuda a entender que le importa mucho el tema del colectivo, ¿no? Va a unir bajo su liderazgo a la comunidad china. No es el único realmente, pero es una personalidad muy importante cuando hablamos con las fuentes. Ahora, es indiscutiblemente un empresario exitoso, pero no solamente eso, es un benefactor social de la época. En registros tiene 4 haciendas, una casa comercial, una compañía aseguradora, una naviera, un colegio, un periódico chino, donativos. No todo eso es de propiedad de él, lo comparte con sus socios, por supuesto, pero ya vemos ya el grado de impacto que tiene Aurelio Po Sanchía en el Perú. En 1921 va a ser condecorado con la Orden del Sol. Así se convierte en el primer inmigrante chino en recibir esta distinción. Aurelio Po Sanchía nos demuestra que el liderazgo paternalista realmente es un eje, o mejor dicho, es la pieza clave para el funcionamiento de las empresas familiares chinas en el exterior. Su éxito económico, político y social, ¿no? En todas esas esferas, ¿no? Se basa en la construcción de una cadena que tome en cuenta todos los eslabones para reforzar su poder a través de su liderazgo paternalista dentro de la comunidad china y también dentro de la sociedad peruana. Veamos entonces 3 aspectos brevemente sobre este liderazgo de Aurelio Po Sanchía, cómo podemos aplicar el liderazgo autoritario, el liderazgo benevolente, el liderazgo moral en sus casos. Voy a mostrar con hechos el tema del liderazgo en Aurelio. Aquí, por ejemplo, tenemos piezas, eslabones de esta cadena. Lo importante aquí es entender que se trata de una cadena. No funcionaría solamente un eslabón. Y quizás esto es lo que se entiende muy bien en el caso de las empresas chinas familiares en el exterior. Por ejemplo, en el caso de Aurelio Po Sanchía, hay todo un circuito de producción, venta, distribución local y global, ¿no? He colocado acá algunas de sus propiedades, de sus inversiones, ¿no? Muy conectado a la hacienda, por supuesto, por los años, pero también tenemos aquí no solamente las haciendas, sino tiene la casa comercial, entonces hay otro eslabón interesante para la venta de los productos y distribución de los productos, la famosa compañía china de vapores, la Chunghua Navigation Company, que es un proyecto muy interesante que también está vinculado, es un accionista de una compañía de seguros La Unión. Entonces vemos aquí todo el circuito en el caso de Aurelio. Para mostrar también un poco de su liderazgo benevolente o de la benevolencia entendida bajo los términos de Confucio o de la cultura confuciana,
vemos que tiene un impacto en la sociedad. O sea, no solamente son los negocios, también le interesa esta construcción de su benevolencia. Es fundador, presidente, director, ¿no? de la asociación Hakka Tunshen o la famosa Tunsin, ¿no? También va a fundar el colegio Chunghua. En 1882 va a impulsar la fundación de la Sociedad Central de Beneficencia China, como lo acabo de señalar, y tiene también cadenas de cooperación, desde préstamo hasta accionariado compartido, ¿no? En distintos sectores, ¿no? Cámara de Comercio, Sociedad Central, ¿no? Las asociaciones, los diarios. Finalmente, otra vez, un circuito que solamente funciona si está realmente conectado. Y no podía faltar su liderazgo moral, ¿no? Aurelio Pou Sanchía es muy destacado en la época, muy respetado sobre todo por los inmigrantes en general, pero no solamente por los inmigrantes, sino también por la sociedad peruana de la época. Ya hemos dicho, no solamente es un empresario exitoso, muy bien conectado, sino que tiene un impacto en la sociedad, por un lado, en la comunidad china, pero también en la sociedad peruana de la época. Tiene relaciones muy fructíferas. Incluso se dice con otros diplomáticos. Acá está el famoso comedor de Aurelio Pou Sanchía, donde organizaba, según sus descendientes, banquetes. Es decir, muy pronto conoce el tema del marketing, ¿no? Lo maneja muy bien y es muy venerado realmente, porque llega hasta ese punto su imagen, ¿no? Hay una tremenda veneración por Aurelio, los primeros inmigrantes conectados con él, pero también las cadenas de parentesco. Rápidamente voy a ir a las conclusiones, después puedo ampliar algunos puntos en particular sobre este caso de liderazgo paternalista. Uno, el éxito de los empresarios chinos de la segunda ola estuvo relacionado con este concepto, es decir, poder manejar los tres aspectos de base confuciana. Ya sabemos que la base confuciana va a ser también parte de la base cultural china de aquella época. Ahora, Pou Sanchía es una figura emblemática y omnipresente en todas las esferas. Y esto, por ejemplo, es un hallazgo y es un aporte de Vilma Derpich, y es muy importante porque nos permite entender que si no se da el circuito, ¿no? Si no se dan todas las fichas, eso no sucede hasta este punto, no se logra ese impacto. Por eso, las tres condiciones, el autoritarismo, la benevolencia y la moralidad, eran importantes que estén conectadas para su propia reputación. Pou Sanchía practicó un liderazgo paternalista, contribuyó a impulsar las cadenas de parentesco y ejerció un liderazgo omnipresente. El tema de las cadenas de parentesco también me parece muy interesante, porque usualmente ya sabemos que los inmigrantes chinos, sobre todo en estas épocas, van a llegar a partir de lo que se llama cadenas de familias, es decir, ¿no? Los inmigrantes traen a otros miembros de su familia, usualmente varones, que traen a otros miembros de su familia, y así, y se van a ir creando estas cadenas de parentesco muy interesantes, que van a ser apoyadas por Aurelio Pou Sanchía. Pero yo considero que no solamente es un liderazgo paternalista, yo considero que también es un liderazgo omnipresente, porque está en todas, simplemente como lo podemos decir, ¿no? Que este liderazgo omnipresente le va a permitir consolidar su poder, cubriendo todos los sectores: económico, político, diplomático y social. Y todos estos sectores van a ser muy importantes para Aurelio Pou Sanchía. Él considera que todos los sectores, otra vez, forman un circuito. Mientras el circuito esté funcionando, se pueden lograr los objetivos. Y creo que sí lo consiguió. Finalmente, la construcción de la reputación, que es un concepto de Westwood, cuando dice que los líderes tienen que construir esta reputación o construyen esta reputación hacia sus subordinados para conseguir los efectos de lealtad, ¿no? A partir de una integridad moral en una atmósfera muy personalista. Ese es otro aporte de Farichan, que es una característica del liderazgo paternalista,
lo convirtieron en símbolo de honor en la comunidad china y la sociedad peruana. Finalmente quiero leer aquí una cita de Dervish que siempre me ha impresionado sobre Aurelio Pou Sanchía. Y también quiero leer la cita de un entrevistado. em, En una época donde el racismo contra los asiáticos estaba en boga, las crónicas sociales de la revista Mundial se referían a Paul Sanchia como tan emprendedor ciudadano, hacendado y comerciante de verdadero éxito, encumbrada figuración, hombre de gran moralidad y otras virtudes. Los periódicos locales lo describían como portavoz de la colonia con fecunda labor en el país. Derpy subraya que el personaje contó no solamente con el apoyo de todos los empresarios asiáticos, sino con el beneplácito del cuerpo diplomático acreditado en el país. Un verdadero gol. Y aquí tengo una cita también que me parece muy interesante cuando pensamos en Aurelio Pou Sanchía. Esto es de una de las entrevistadas. Su imagen ha quedado en la memoria de los beneficiados, como recuerda una de sus descendientes. Mi mamá siempre decía que aparte de su apoyo a su familia, era como un cónsul honorario de China. Todo inmigrante chino que llegaba al Perú tenía que visitarlo, era obligatorio. Él los ayudaba en lo que podía, con casa, comida y trabajo. Fue considerado un consejero por toda la colonia debido a su carácter bondadoso. Quiero cerrar también con la idea, yo dije al principio que Aurelio Sanchía era un hombre poliédrico, ¿no? Con distintas caras. Y tampoco quiero dejar la imagen que Aurelio Sanchía era un santo, pero tenía claros oscuros, que ya será para otra conferencia. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Dejo acá algunas referencias bibliográficas, espero que las puedan ver. Es que no entraban, ¿no? Las principales en las cuales he tomado la información, además de mis análisis y mis entrevistas. Y muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar mis investigaciones. Gracias. Muchas gracias, Patti, por compartir con nosotros tus conocimientos. Vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos del público. Este, ¿Existen todavía algunas de estas empresas del señor Pou Chia en Lima o en provincias? ¿Todavía existen? Ah, gracias. Sí, bueno, no existe con esos nombres. La mayor parte de estas empresas son bastante antiguas por los años, ¿no? Algunas cambiaron de nombre, otras permanecieron, pero no son propiedad directa de la familia central, del tronco central, ¿no? Eh, por supuesto, las haciendas quedaron, pero algunas fueron vendidas, tengo entendido, ¿no? Pero no hay algo, digamos, que podamos identificar, ¿no? Bajo la propiedad de la familia. Claro. Ahora hay otra pregunta, perdón. Dice, ¿el modelo paternalista tiene como líder exclusivamente a un hombre o también puede ser seguido por una mujer? No, tiene que ser un hombre. Por la tradición confuciana. Están sujetos a la tradición confuciana, entonces dentro de la confusión, muchas veces digo confusión porque en realidad pienso que es una confusión, pero en la tradición confuciana, los hombres ejercen un dominio por el tema patriarcal también, y los hijos y la esposa pues están en otro nivel. Todas estas prácticas se van a trasladar a las empresas, pero estoy hablando básicamente de estos casos, ¿no? Actualmente, si estamos hablando de las empresas de hoy, sí hay casos donde, debido a la política de un solo hijo por familia, sí se ha heredado a empresarios, ¿no? Pero eso ya es reciente, después del proceso de reforma y apertura de los 80. Interesante. Luego, ¿cómo, cuál era la diferencia y cómo veían las personas al trato paternalista de un líder chino a un líder peruano? En realidad, a partir del modelo de Farr y Chung,
el sistema paternalista se traslada las ideas culturales de las familias chinas de Confucio, ¿no? Y entonces estas ideas son compartidas también por los subordinados. Tanto los jefes como los subordinados entienden estas prácticas. Esto no se aplica de la misma forma si fuera, por ejemplo, trabajadores peruanos, porque dentro digamos, del grupo de trabajadores peruanos lo que se entiende es simplemente con autoritarismo, ¿no? No se entiende mucho con benevolencia, aunque la benevolencia sí existía realmente, pero hay una cuestión ya de comprensión cultural, de diferencias culturales aquí. Y de allí muchos choques desde el pasado hasta el día de hoy de las empresas chinas con su personal de otras partes del mundo. Ahora, una última pregunta. ¿Estas empresas chinas familiares existían solamente en Lima o también donde se podían asentar? No, no, no. Bueno, estas empresas que son realmente los monstruos de la época, ¿no? Los grandes jugadores de la época están básicamente localizadas muy cerca de los puertos. Y no solamente en el caso de Lima y del Perú, por supuesto, ¿no? Son de varias capitales de la época. Usualmente prefieren cerca de los puertos porque ese es otro eslabón de su cadena. Pero sí tienen esas redes en todo el país, ¿no? Que es el caso también que lo vemos con Aurelio Pozzo Anchía y su cadena de distribución. Ah, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Patti. En este momento quisiera darle un pequeño espacio al doctor Miguel Situ que quiere contarnos algo importante. Por favor, Miguel, si le pueden ayudar con el audio. Adelante, Miguel. Ok, gracias, Renzo. En realidad, había un par de preguntas ahí sobre la masacre de Cañete, creo, y sobre el cambio de los apellidos. En realidad, los apellidos adoptaban apellidos castizos debido a que los migrantes chinos hallaron en el mecanismo del bautismo un mecanismo de legitimación dentro del territorio. Entonces, esto era antes y también posteriormente ocurrió, pero posteriormente al tratado ya ellos reivindicaron el uso de su propio apellido chino. Quien imponía el apellido castizo era básicamente el sacerdote que los bautizaba, porque decía, bueno, no podemos ponerle un apellido pagano, entonces tiene que ser un apellido cristiano. Normalmente o era el del padrino o en el caso de un niño, el apellido de la madre, ¿no? Entonces, por eso es que ocurrieron ese tipo de situaciones. En cuanto a lo de Cañete, es un proceso que hay que seguir investigando, pero ocurrió un miércoles de ceniza después de la invasión chilena en Lima. Eh, 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 Habían muchos conflictos interraciales en el sur en las haciendas. eh, los trabajadores chinos definitivamente eran una competencia no deseada por el trabajador nativo y entonces ocurrieron cosas bastante graves que todavía deben seguir trabajando, sí, es motivo de otra investigación, de otro trabajo. Bueno, lo que quería decirles es que el sábado pasado asistimos a la inauguración de una biblioteca en el norte del Perú, en una comunidad china que existió. Y esto a propósito de lo que Patricia acaba de señalar. Felicitaciones, Patricia, muy bonita la conferencia acerca de Aurelio Pausán Chía y la sistematización que han logrado acerca de las características confucianas, cómo se aplican dentro de un modelo empresarial. Es muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? Entonces, el tema tiene que ver con que en 1913, alguien preguntó por ahí, en 1913 existían alrededor de 85 a 100 empresas peruanas, quién sabe, hasta un poco más, me quedo corto, probablemente el doble, registradas en el Directorio Internacional de Negocios de Ultramar chinos, ¿no? Entonces, no era cualquier cosa, era una cantidad bastante importante. Por supuesto que estaban concentrados en Lima, pero estaban distribuidas desde Lambayeque hasta Arequipa. Incluso había una empresa reconocida en el Cusco.
¿bien? Y en 1924, cuando en el centenario de la batalla de Ayacucho, la comunidad china decide expresar o manifestar, digamos, el nivel que había logrado, entonces producen un directorio de empresas donde precisamente lo que ha mencionado Patricia es presentado prácticamente por Pao Sanchia, que se presenta como el patriarca del momento en ese entonces, en 1924, ¿no? Y aquí en Chepén, porque estoy en Chepén, bastante lejos de ustedes, también ocurrió eso. También aquí donaron en ese momento, así como Pao Sanchia encabezó la donación de la Fuente China en Lima, aquí obsequiaron un colegio. Y 98 años después, la comunidad china aquí, que ya prácticamente ha dejado existir como comunidad, ha logrado desarrollar un trabajo que próximamente creo que debe lanzarse como el Centro de Investigación del Valle del Jequetepeque, con instalaciones muy interesantes dentro de su propio edificio, con una biblioteca bastante considerable de ciencias histórico-sociales y ciencias humanas, y que realmente contó con una presencia bastante interesante de, digamos, académicos. Aquí ellos tienen una frase, bueno, ahí dice Chunguo, Wenhua, Bodai, Chenjin, ¿no? Entonces dice, la cultura china es amplia y profunda. Por supuesto que también combinan con, digamos, una frase de Jorge Basadre, ¿no? Con un lugar de estudio dedicado y con una frase que los regionalistas consideran: deseo se viniese a esta tierra por ser la mejor que caliente el sol, que es el fragmento de un migrante español en 1560. Lo interesante de todo esto es que la comunidad china no se ha quedado simplemente en una tradición local o en mantener sus propias tradiciones, sino en proyectarse hacia la comunidad y servir como un centro de cultura que, aparte de seguir investigando sobre la cultura china y trabajando sobre su historia, también debe contribuir al desarrollo de la comunidad culturalmente. Muchísimas gracias, Renzo, por el publicherry. Miguel, te felicitamos, se ve todo muy interesante. Próximamente te estaremos visitando. Muchas gracias. Y bueno, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestra conferencia virtual y queremos agradecerles a todos por su participación activa y su valiosa atención. Esperamos que nuestra conferencia les haya sido enriquecedora y que se lleven conocimientos y nuevas perspectivas que puedan aplicar en sus proyectos y sus áreas de trabajo. Agradecemos muy cordialmente a nuestros ponentes, el doctor Miguel Situ, la doctora Patricia Castro Bando, y a todo el equipo organizador por hacer posible este evento. Ahora les pido que por favor podamos prender nuestras cámaras para poder tomarnos una fotito con nuestros ponentes y todo el público que nos ha acompañado en esta conferencia. Por favor, si prendemos las cámaras. A ver, la fotito le pido a los chicos de producción. Bueno, muchas gracias. Esperamos volvernos a encontrar en futuras oportunidades como parte de todos los eventos que realiza la Asociación Peruano-China. Los exhortamos a revisar nuestras noticias en el Instagram, en el Facebook y en TikTok. Hasta entonces, les deseamos mucho éxito en todos los desafíos que tengan y en sus proyectos de vida. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego.